Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie sobre los salmos, las canciones de Jesús. Cada uno de los salmos apuntan a la persona de Jesús. Cada uno de ellos se cumplen en Él mismo. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 88, la canción de la oscuridad, escrito por otro autor. En esta ocasión es Emán Ezraíta. Y voy a hacer lectura a este salmo en la versión de la Biblia de las Américas y podéis seguir este salmo pues en la pantalla. Y dice así: Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este Salmo 88. Un salmo que ante nuestros ojos se ve tan oscuro y tal vez que no tiene nada de esperanza. ¿Qué significa este salmo? ¿Cómo podemos contemplarlo a la luz de tu Evangelio? Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu glorioso Evangelio y tus buenas noticias para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos ante nosotros tal vez uno de los pasajes más oscuros en toda la Biblia. Y además es tan extraño, no sé si lo habéis notado. El tono es tan pesimista en este salmo. El teólogo americano Walter Brueggemann describe este salmo como una confusión para la fe convencional. Y Martin Marty, un profesor de la universidad en Chicago, comenta de que quien intente crear a partir de las Escrituras una filosofía de vida en la que todo salga bien al final, tendrá que comenzar arrancando este salmo de la Biblia. Este salmo es un lamento de una persona que se encuentra en un estado emocional totalmente oscuro. No hay luz que penetre en esta densa oscuridad emocional. En medio de su dolor parece que al final no hay resolución. Es más, termina diciendo que sus amigos íntimos son las tinieblas. La última palabra de este salmo es tinieblas. No hay final feliz, no hay alegría. Bien podemos leer este salmo y tener como música de fondo la primera parte de la misa de Requiem de Mozart. Así que en medio de todo este lamento, pareciera que no hay respuesta de parte de Dios. Es como cuando estás viendo una película y te quedas tan intrigado y de pronto te cortan el final. Y al final nunca sabes cómo termina. Pero encontramos algo interesante en esta canción. En medio de la densa oscuridad, vemos que el autor no deja de clamar, no deja de orar a Dios. Esta persona está en un proceso honesto en su sufrimiento, no lo está escondiendo, no lo está negando. No hay tampoco una pizca de ingenuidad ante el sufrimiento, sino que con sus heridas totalmente a flor de piel, esta persona nunca deja de orar. ¿Qué podemos aprender entonces de esta canción? ¿Qué nos dice este salmo a nosotros? ¿Cómo es que podemos encontrar consuelo ante este lamento que parece tan oscuro? Es muy sorprendente que tengamos nosotros este salmo en nuestras manos,
Porque todos nosotros nos hemos encontrado en momentos muy difíciles y podemos sentir empatía con este autor. Podemos comprenderlo y esto nos puede dar consuelo. Pero también podemos ver la contundente honestidad brutal que encontramos en la Biblia sobre los temas que son difíciles en la vida. La Biblia entonces no está maquillada, no está editada para que se pueda vender mucho mejor. Porque si fuera así, entonces no encontraríamos estos pasajes crudos, como este salmo. Y al final entonces solamente nos quedaría pues resignarnos ante las circunstancias complejas de la vida. Entonces, este salmo que puede ser tan inquietante, que es tan oscuro, en medio del dolor y las demás aflicciones, nos habla de 3 lecciones muy interesantes. Número 1, que la oscuridad puede durar mucho tiempo. Esto nos quita lo ingenuo. Número 2, la oscuridad puede transformarte en alguien extraordinario, porque te curte, te da experiencia. Y número 3, la oscuridad puede mostrarte la grandeza de Dios. Vemos que al final trae salvación. Así que la oscuridad puede durar mucho tiempo. Y comienza este salmo diciendo: oh Señor Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración ante tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Vemos cómo el autor comienza este canto orando a Dios. Y su oración muestra que él tiene un claro conocimiento especial de Dios, de que no es una deidad cualquiera, sino que es Dios. De hecho, en el idioma original, en hebreo, el autor está usando el nombre de Jehová, que conocemos como Yahweh. Es el nombre propio de Dios, el nombre con el cual Él se revela al hombre y sella su pacto con Israel. Jehová, Yahweh, significa yo soy el que soy, que es sencillamente el que ha existido por siempre, que es independiente, toda esa realidad absoluta, que es siempre constante, es el dador de toda la existencia. Y bueno, creo que me quedo corto. El autor reconoce que Jehová es el Dios de salvación porque conoce toda la actividad soberana de Dios en el transcurso de toda la historia. Y después continúa diciendo que día y noche ha clamado a Dios. Y le pide que incline y ponga su oído cerca de sus labios. Como cuando nuestros hijos nos quieren decir algo y tenemos que inclinarnos y estar a su nivel para poner atención a sus palabras. Bueno, esta persona está en una total desesperación. Está suplicando a Dios por ayuda. Y lo único que conocemos es que su estado emocional es de una oscuridad total. Del versículo 3 al 5 vemos su condición y dice: saturada está mi alma de males. Mi vida se ha acercado a las mismas puertas del infierno. Soy como un muerto, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro arrancados de tu mano. Por esta razón este hombre está orando a Dios, a ese Dios de salvación, día y noche, noche y día, sin parar, sin descanso, buscando un alivio y consuelo a su gran dolor. Pero en vez de encontrar una respuesta o alivio, parece que encuentra más y más oscuridad. ¿Os habéis encontrado en una situación así, en medio de un gran sufrimiento y esperando la intervención divina? Creo que como humanos somos muy ingenuos ante el tema del sufrimiento porque aunque el dolor es en sí un misterio universal e inevitable, que nos sobrecoge, que nos desconcierta, tratamos de curarlo con fórmulas anestésicas como resignación o escapismo o negación. Nos indignamos ante el dolor, pero no sabemos cómo tratarlo. Y en ningún caso se resuelven las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Y hasta cuándo puede durar? El autor no está curando su dolor, resignándose o escapando de la realidad, sino que lo está procesando y lo está expresando delante de Dios. Está siguiendo el protocolo del manual y esperaríamos que la situación mejorara, pero parece que no. Entonces, ¿cómo armonizamos la realidad dolorosa con la idea de ese Dios de salvación, de ese Jehová, Yahweh, del cual nos habla este autor? Es interesante encontrar una gran ilustración en la vida del gran escritor británico C.S. Lewis. Lewis escribió un ensayo llamado El problema del dolor, que es un muy buen libro, el cual lo recomiendo.
Y en este libro él está abordando el tema del sufrimiento, pero desde una perspectiva teórica, con una muy buena teología intelectual de la mente. Pero varios años después de que publicó este libro, conoció y después se casó con la escritora americana Helen Joy Gresham, quien ya antes había tenido problemas de cáncer de hueso, pero después de estar en varias terapias estuvo en remisión. Se casaron, pero unos años después recayó en cáncer y finalmente falleció. Lewis ya había pasado antes por experiencias tan dolorosas en su vida. Había perdido a su madre por cáncer cuando tenía 9 años. A los 19 años, justamente en el día de su cumpleaños, estuvo en las trincheras de Francia en la Primera Guerra Mundial. Él fue herido y 2 de sus mejores amigos murieron en batalla. Y sin embargo, a pesar de todas estas experiencias dolorosas y traumáticas, Lewis se encontró en medio de una densa oscuridad en su vida ante la enfermedad y la muerte de su amada esposa. Y él estaba en una gran aflicción y en un gran duelo como nunca antes lo había estado. Y sus memorias escritas en su diario espiritual fueron pues recopilados y publicados en un libro que se llama Una pena en observación, el cual es un muy buen libro. Recomiendo ambos. Estos 2 libros nos muestran entonces un antes y un después de Lewis ante la idea del dolor. Su diario es una reflexión sobre el problema del sufrimiento humano. Pero ahora ya no es como una teoría como lo escribió antes, o pensamientos intelectuales, sino que ahora él es el doliente bajo el microscopio. En medio de su intenso dolor, él intenta reflexionar sobre su propia situación y escribe: cada día no solo vivo en pena, sino pensando lo que es vivir en pena. Nunca sabes cuánto realmente crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierte en una cuestión de vida o muerte para ti. Solo una prueba real comprobará la realidad de una creencia. Nada puede afectar al hombre, o por lo menos a un hombre como yo, de manera que pierda su ideología y sus creencias. Tiene que enfrentar un gran golpe para entrar en razón. Solo el gran dolor traerá la verdad. Solo bajo el dolor podrá descubrirla por sí mismo. El sufrimiento nos lleva a contemplar el jardín del Edén, donde todo era tan bueno y tan hermoso. Esa aspiración y nostalgia que tenemos de la perfección, para después observar al hombre y la mujer tomando una decisión de independencia de Dios. Y de pronto vemos cómo el jardín se llena de densas y oscuras tinieblas. Y desde entonces la historia de toda la humanidad ha sido una en medio de la oscuridad, pero no sin la soberanía de Dios, ya que de cuando en cuando vemos en toda la narrativa bíblica algunos rayos de luz atravesando las nubes más espesas. Y encontramos un clamor en todo el Antiguo Testamento, en todos los personajes de la Biblia, y ese clamor es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, vemos que Eva recibe una promesa de que el sufrimiento por el pecado acabaría cuando llegara un heredero, que acabaría de una vez por todas, con todo el dolor. Pero ¿hasta cuándo? Vemos después en la vida de Abraham, el patriarca, que recibe la misma promesa de Eva de que tendría un hijo, el cual sería el receptor de la bendición de Dios. Pero Abraham y Sara se preguntaban: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vemos después el pueblo de Israel, que estaban bajo esclavitud en Egipto por más de 400 años, los cuales estaban esperando la promesa de liberación. 400 años. ¿Hasta cuándo? Después llega Moisés, quien lleva al pueblo de Dios finalmente a una tierra que parecería el nuevo Edén recobrado. Pero se encontraron de pronto vagando por el desierto por 40 años, sufriendo. Y se preguntaban: ¿hasta cuándo? Y los profetas estaban de nuevo esperando la llegada del ungido, del rey prometido que traería la paz verdadera al mundo. Pero no llegaba. Y vemos que Israel estuvo bajo el exilio de los imperios babilonio y persa. Y se preguntaban: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amigos, la oscuridad puede durar mucho tiempo. Encontramos en todo el documento bíblico una realidad contundente sobre el sufrimiento, pero que lamentablemente la religión ha diluido por completo para entregar una falsa esperanza, una en forma de caricatura.
El cristianismo vemos que es tan diferente a las otras filosofías y cosmovisiones porque no es una ni resignación ni un escapismo. Al contrario, nos confronta cara a cara con la tremenda realidad de la oscuridad que parece imperar. Pero como el autor del Salmo 88, podemos cantar y podemos clamar: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Así que la oscuridad puede durar mucho tiempo, pero la oscuridad puede transformarte en alguien extraordinario. Al enfrentarnos con este salmo, no podemos dejar de pensar en Job, en ese personaje que encontramos también en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis quién era Job? Bueno, la Biblia nos dice que Job era un hombre totalmente íntegro, temeroso de Dios y alejado del mal. Constantemente oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios en nombre de cada uno de ellos. Y además también Job era muy rico. Él tenía una gran hacienda y una familia por la cual él estaba orando constantemente. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Así que Job parecía que lo tenía todo. Tenía una vida resuelta. Era altamente bendecido. Pero nos dice la Biblia que un día Satanás entra a la presencia de Dios y le dice a Dios que bueno, Job es íntegro, con una conducta intachable porque lo tiene todo. Satanás le dijo un día a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Sabemos que Dios permitió que Job atravesara por unas pruebas difíciles y uno por uno sus posesiones, sus siervos y hasta sus hijos fueron arrancados de él. Y nos dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina diciendo que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Pero como si esto no fuera suficiente, nos dice el libro de Job que todavía Satanás vuelve a la presencia de Dios para decirle: bueno, vale, Job aún no te ha maldecido, porque a pesar de que le quité todo, aún conserva su vida. Quítale la salud, ahora quítale la salud y verás cómo te va a maldecir y se va a alejar de ti. Y nos dice que Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y entonces su mujer le dijo: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Así que con lo único con lo que se queda Job fue con su vida. Todo le fue arrebatado. Pero ¿por qué pasó todo esto? ¿No que Job era bueno? ¿Por qué Dios permitió tanta miseria en Job? Douglas Gershon, hijastro de Lewis, escribió un prefacio extraordinario en el libro de Una pena en observación, y dijo lo siguiente: cuanto mayor es el amor, mayor es el dolor, y cuanto más fuerte es la fe, más salvajemente asaltará a Satanás su fortaleza. Justamente esto fue lo que pasó con Job. Satanás asaltó la fortaleza de la fe de Job de una manera tan salvaje y tan vil. Y vemos en Job que su fe y su conocimiento de Dios fueron sacudidos grandemente. Y asimismo, como en la experiencia de Job, encontramos algo muy similar en la situación del autor de este salmo. En los versículos del 6 al 8, el autor implica a Dios en su sufrimiento y dice: me has puesto en la fosa más profunda, has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí a mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Pero después vemos cómo el autor vuelve a orar a Dios. Él reconoce que sigue orando, cada día extendiendo sus manos por ayuda hacia Dios. Y es más, sigue usando el nombre de Jehová, el nombre de Dios que nunca cambia, que es el mismo y que es totalmente bueno.
Y dice el versículo 9, oh Jehová, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. El autor de esta canción, de este salmo, no era un simple artista de calle. Es Hemán Ezraíta, un poeta y artista prodigioso de la tribu de los levitas, encargado de la música del templo. El mismo rey David lo puso en ese cargo porque, a pesar de su alta sensibilidad artística y creativa, era un hombre muy sabio. Su sabiduría solamente estaba un poco por debajo de la de Salomón. ¿Podéis imaginar lo sabio que era entonces? Pero ¿cómo es que este hombre tan sabio escribe de esta manera? Es más, parece que cruza los límites de la irreverencia ante Dios cuando hace las preguntas que encontramos de los versículos 10 al 12, que parece que están en un tono sarcástico, y dice: ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Así como Lewis, así como Job, Hemán está en medio de un dolor tan inexplicable, de una oscuridad que no parece terminar. Pero Hemán no escapa de la realidad, sabe quién es Dios, conoce todas las proezas y toda la historia de salvación que Dios ha realizado en la historia de su pueblo, de Israel. Sabe que Él es Jehová, que Él es el dueño de todo lo creado y de quien dependen todos los tiempos y toda la historia. Hemán está procesando y está tratando de conciliar su experiencia de aflicción y su conocimiento de Dios, y es por eso que no deja de orar y de levantar sus manos hacia el dador de toda la vida. Y en este proceso, Él está adquiriendo sabiduría. Él está siendo curtido de una manera como jamás lo habría podido experimentar, y es por eso que ganó tal fama y sensibilidad para escribir cantos tan íntimos y tan reales, para acercar a la gente a un Dios que es tan real, no una idea vaga o malentendida. Este salmo ha sido cantado por miles de años en la iglesia porque ayuda al doliente a buscar y a buscar y a buscar a Dios. Amigos, los tiempos de oscuridad sí pueden ser duros y tal vez demasiado largos, pero son una gran oportunidad para que podamos ser transformados de una manera como jamás podemos imaginar. Hay un dicho que me gusta entre los hombres curtidos de mar, y dice que las aguas tranquilas no hacen expertos marineros. La oscuridad puede transformarte y hacerte alguien grandioso. Pero sí, el proceso es doloroso. Es estar en medio de todas esas aguas turbulentas, tratando de mantener el barco a flote. Pero al final te hacen alguien experimentado, y a la misma vez te hace alguien tan sensible, alguien con una sabiduría y una comprensión de la vida de una manera totalmente diferente. Te vuelve empático con los demás, que incluso puedes ser usado para ayudar a otros en medio de su tempestad. Porque la oscuridad también es una oportunidad para poder ayudar a otros. Y sobre todo, Satanás quedará derrotado. Porque en el discurso de Satanás con Dios, básicamente le está diciendo esto: esos seres humanos son absolutamente egocéntricos, totalmente, incluso cuando parece que te están sirviendo Dios o sirviendo a otras personas, realmente lo están haciendo por sí mismos. Se están sirviendo a sí mismos, no te están amando, no están amando a sus vecinos, se están amando a sí mismos. Es por eso que el mundo está en el lugar miserable que sí puedo demostrarlo. Sumérgelos en la oscuridad, no respondas ninguna de sus oraciones por un largo tiempo. No les des ningún sentido de tu presencia en sus corazones. Quita todas sus comodidades terrenales. Arregla las cosas para que al servirte y orar a ti no obtengan ninguna recompensa. Que no hay ningún beneficio en absoluto, y vas a ver que te van a maldecir porque no son siervos, sino son mercenarios. Qué fuerte, ¿cierto? Cuando las cosas empiezan a ponerse tan difíciles y vemos que Dios no contesta nuestras oraciones y que las cosas entonces no van como nosotros queremos, decimos algo como: hey Dios, mira los sacrificios que estoy haciendo, mira mi tiempo que he sacrificado, mis cosas, mira estoy haciendo esto y estoy haciendo estas otras cosas, ¿por qué no intervienes por mí? Cuando actuamos de esta manera, demostramos entonces que Satanás tiene razón.
Pero volvamos al Salmo de Emán. En medio de todas las olas golpeándolo, vemos que mantiene su clamor y su oración a Dios de una manera constante. Vemos que Emán se queda con Dios. Dice el versículo 9, oh Jehová, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Qué significa esto? Que Satanás ha sido derrotado, que la oscuridad puede durar mucho tiempo, pero también puede transformarte en alguien extraordinario. Y la oscuridad puede mostrarte la grandeza de Dios. Después de las quejas y las preguntas que parecieran en un tono tan sarcástico y casi irreverente, encontramos una tercera oración de Emán hacia Dios. Dice, mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Pero después vemos que empieza otra serie de quejas y preguntas para terminar entonces de una manera insólita y súbita. Has alejado de mí al compañero y al amigo, mis amistades son las tinieblas. El Salmo parece como una montaña rusa y es muy simétrico, tiene 3 elementos de oración y 3 elementos de queja. Es como si el lamento del salmista fuera tan profundo que no puede ir más allá de la queja y debe entonces comenzar de nuevo. Pero eventualmente no llega a la liberación y alabanza como en otros salmos, sino que llega entonces a la oscuridad más solitaria, aún esperando todavía respuesta. Derek Kidner, un comentarista bíblico, comenta sobre este salmo: la sola presencia de estas oraciones en las Escrituras es un testimonio de la comprensión de Dios, porque Él sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. La oración entonces se convierte en la pieza clave en el proceso de transformación, porque nos damos cuenta de nuestra imposibilidad, de que el dolor es tan real y tan fuerte que lo único que podemos hacer es buscar a Dios, aún en medio de nuestros pataleos y nuestros manotazos en el agua. Tenemos que continuar buscando a Dios. Él no deja de ser Dios. Él es Jehová, el gran yo soy. Dios nos muestra su grandeza y nos dice, yo soy tu Dios. No porque pongas una cara feliz todas las mañanas, no porque digas que todas las cosas están bien, no porque hagas todo bien, no porque siempre me hables reverentemente. Soy tu Dios, porque soy un Dios de gracia. A pesar de todas las cosas que haces mal, yo soy tu Dios y yo te he escogido y yo te amo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? ¿Cómo es que podemos ver la grandeza de Dios y hallar consuelo? En la misma vida de Job, en el capítulo 19 del libro de Job, encontramos un proceso de duelo muy parecido al clamor de Emán. Dice, Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron, mis íntimos amigos me han olvidado. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. A pesar de tener una creencia en Dios, Job seguía siendo frágil y humano y su dolor había sacudido toda su visión de la realidad. C.S. Lewis dice algo a este respecto. Dios no ha estado haciendo un experimento sobre mi fe o amor para descubrir su calidad. Él ya lo sabe. Fui yo quien no lo sabía. Él siempre supo que mi templo era un castillo de naipes. Su única forma de hacerme comprender esta realidad fue derribándolo. Y después vemos que Job comenta algo muy sorprendente y que abre las puertas a la grandeza de Dios y su gran evangelio. Y dice, yo sé que mi defensor vive y al final se levantará sobre el polvo y después deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán. ¿De quién está hablando Job? ¿Quién es su defensor? ¿Y cómo es que se va a levantar del polvo? Job está contemplando el evangelio desde lejos. Él está especulando sobre el evangelio. Sabe que es real, pero no puede todavía comprenderlo. Y esto es lo inmenso y maravilloso del evangelio. Lo mismo hace Emán. Una forma de especulación en esas preguntas que vimos que parecen sarcásticas. Amigos, en esto consiste lo extraordinario y maravilloso del acto de Dios en medio de nuestra oscuridad. Porque Él mismo se hizo hombre y experimentó la verdadera oscuridad para que tú y yo podamos salir
de las más densas y profundas nieblas y que podamos ver su luz y sentir su calor de su amor en nuestros rostros. Él es nuestro defensor. Él es quien se levantó del polvo de la muerte para darnos la más maravillosa esperanza. Nos dicen los evangelios que Jesús fue con sus amigos al jardín del Getsemaní para orar a Dios, y su oración se convirtió en un clamor tan intenso que sudaba gotas de sangre. Y en medio de esa oscuridad emocional tan intensa, sus amigos lo abandonaron y quedó a disposición de sus enemigos. Sufrió después el más injusto juicio y fue azotado, golpeado, injuriado, y todavía caminó en medio de las burlas, cargando una pesada cruz para después ser ejecutado en ella, en medio de criminales. Y nos dice Mateo, capítulo 27, que desde las 12 del día hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Así que, si vemos las preguntas de Man, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Sí. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? Por supuesto. ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Un rotundo sí. Jesús es nuestra realidad. Él atravesó por la más absoluta y auténtica oscuridad por nosotros, para nosotros. Él sufrió el más terrible abandono, no nada más el de sus amigos y sus familiares, sino el de Dios mismo, el de su Padre, con quien tenía una gran intimidad desde la eternidad. Porque en esa cruz Él pagó todos y cada uno de nuestros pecados para que nosotros podamos ser liberados de todo nuestro dolor y sufrimiento. Amigos, este es el Evangelio. Las más dulces noticias para nosotros, esas noticias que necesitamos escuchar en medio de la oscuridad en la cual nos encontramos. En medio de enfermedades, o en medio de incertidumbres, en medio de falta de trabajo, en medio de dudas, de pruebas. Por eso la oscuridad es una gran oportunidad para poder encontrarnos con la grandeza sublime de Dios. El Evangelio es diferente a la religión. La religión escapa del dolor y el Evangelio lo confronta y lo aborda. La religión es escapismo. El Evangelio es afrontar y resistir, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús. Este canto nos consuela y ayuda a afrontar nuestro dolor, y nos ayuda también a ayudar a otros para procesar su dolor e indicarles el camino hacia Jesús, el varón de dolores que nos ama y que nos espera siempre con los brazos abiertos. ¿Estáis en medio de tiempos oscuros? Te animo a buscar a Jesús y no desistir, y así como Emán, estar orando y clamando sin cesar de día y de noche. La oscuridad sí puede durar mucho tiempo, pero te puede transformar en alguien tan extraordinario y mostrarte la absoluta grandeza maravillosa de Dios, un Dios lleno de amor, que es nuestro Padre que nos ama. Amén.